docente y a todas las personas que tengan la oportunidad de ver este video, pues nosotros somos de la SPAN MFL, Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López. Pues nosotros somos y estamos cursando la nivelación modalidad híbrida a distancia virtual. Los integrantes del grupo están conformados por Ibarra Mendoza, Maoli Fernanda, Intriago Cobeño, Carlos Orlando, Isa Lucio, Meilin, Elizabeth, Jaramillo Carrillo, Brian Eduardo, Jaramillo Ceballos, Adrián Nicolás, Lara López, Steven Lucio, Largo Sánchez, Dalton, Steven, y la persona quien está hablando. Tengan un cordial saludo. Les voy a hablar sobre los niveles de organización biológica de los seres vivos. Bueno, debido a la complejidad de los seres vivos, es decir, de los componentes que los forman y los que el ser vivo puede formar, podemos decir que hay 3 niveles de organización biológica de los seres vivos, y que estos son nivel químico, nivel biológico y nivel ecológico. Bueno, empecemos por los niveles químicos. Los niveles químicos se dicen que tienen 2 subniveles, que sería el átomo y las moléculas. Los átomos son todos los elementos químicos que los conforman y estos son vitales para el ser vivo. Por ejemplo, el calcio, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y entre otros elementos químicos. Por otro lado tenemos las moléculas. Las moléculas son todos los que conforman los átomos. Pueden ser de 2 o más átomos dentro de ellas. Por ejemplo, serían los glúcidos, las vitaminas, las proteínas, el agua, las sales minerales y entre otros elementos químicos. Entonces decimos que el nivel químico es el nivel inerte, pero este es esencial para el ser vivo. Bueno, ahora pasemos a los niveles biológicos. Los niveles biológicos son los que tienen 5 subniveles, que son célula, tejido, órgano, sistema y organismo. Estos son los 5 subniveles. La célula es una unidad básica que forma nuestro cuerpo, es decir, la unidad fundamental de todo ser vivo. Por ejemplo, las células óseas, las células musculares, las células epiteliales y entre otras. Luego tenemos a los tejidos. Los tejidos es la cual una agrupación de células del mismo tipo, especializada en realizar una función determinada. Por ejemplo, las células epiteliales están formadas por células epiteliales cuya función es cubrir nuestro cuerpo, los órganos y las cavidades. Luego tenemos al órgano. El órgano es muy importante porque este está formado por diferentes tipos de tejidos. Este agrupa a realizar una función más compleja, es decir, es una función vital para todo ser vivo. Por ejemplo, el estómago, el corazón, los pulmones, los huesos, etc. Luego tenemos al sistema. El sistema, en la cual es una asociación de órganos, es decir, es una agrupación de órganos que trabajan conjuntamente para realizar una función vital en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el conjunto de esófago, el estómago, los intestinos delgados y gruesos, y otros ejemplos pueden ser el sistema nervioso, el sistema óseo, el sistema respiratorio y entre otros sistemas comunes que se encuentran en nuestro cuerpo. Luego tenemos al organismo. El organismo no es más que decir que es el ser vivo individual, por ejemplo, el hombre, el animal o una planta, pero que ésta sea solo una. Se puede decir que los niveles biológicos están conformados por seres de una célula, es decir, de los unicelulares hasta los más pequeños serían unicelulares o pluricelulares. Bueno, ahora tenemos los niveles ecológicos. Los niveles ecológicos son solo 3 subniveles, que estos son población, comunidad y ecosistema. La población es la cual un conjunto de individuos de una misma especie. Estos de aquí, por ejemplo, pueden ser los peces en el océano o en el río. Estos pueden ser muchos, pero solo es un individuo en una sola población.
Por otro lado tenemos a la comunidad. Este es el conjunto de las poblaciones de diferentes especies, por ejemplo, los que viven en lugares determinados. La diferencia de la población a la comunidad es que éstas agrupan a una sola especie. A diferentes especies, en cambio, la población solo agrupan a seres de una sola especie. Luego tenemos el ecosistema. El ecosistema es el conjunto de todos los factores abióticos y bióticos en un lugar y todos en su misma especie. Es decir, que aquí tenemos los seres vivos y no vivos, a los que viven en un lugar y los que se encuentran y los que no se van a relacionar. Pues entonces podemos decir que el nivel ecológico está conformado por seres vivos y seres no vivos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los niveles abióticos. Los niveles abióticos son los niveles de organización que no tienen vida. Bueno, comenzamos por las propiedades fundamentales, por las partículas fundamentales. Se dice que quarks y leptones se juntan y estas son las partículas más pequeñas. Quarks y leptones son partículas muy pequeñas, diminutas, que son pequeñas que se conectan y se forman materia. Estas dos se juntan y forman los niveles subatómicos. Los niveles subatómicos quiere decir debajo del átomo. En estos de aquí existen los protones, los electrones y los neutrones. Ya, estos combinan y conforman la tabla periódica, los elementos químicos o se puede decir los niveles atómicos. Cuando combinamos los diferentes tipos de átomos, es decir, los elementos químicos, formamos las moléculas. Por ejemplo, hidrógeno, calcio y oxígeno. Hacemos glucosa. Entonces, estos de aquí pueden formarse, combinarse y hacer diferentes tipos de elementos químicos. El último nivel son los organulos. Los organulos, combinados de diferentes tipos de moléculas, están formados por organulos celulares. Por ejemplo, las mitocondrias, las ribosomas y los cloroplastos. A todo esto se les llama niveles abióticos, ya que no contienen vida y son inertes. Hola, soy Maoli Fernández Ibarra Mendoza. Hoy les voy a hablar sobre los niveles subatómicos. Este nivel es el más simple de todos, ya que forman los elementos químicos como los neutrones, los protones y los electrones. Núcleo. El núcleo es la pequeña parte central con cargas eléctricas positivas que se concentra la mayor parte de la masa en el núcleo atómico. Bien, ahora tenemos los electrones que son de carga negativa. Estos son atraídos por los protones con carga positivas a través de los elementos electromagnéticos. Como lo dije anteriormente, los protones son carga positiva. Estos se encargan de atraer a los elementos electrones, que son las cargas negativas. Y por último, tenemos los que son los neutrones. Un neutrón, como ya sabemos, es una partícula subatómica. Estos no contienen carga eléctrica, son simplemente neta. En cambio, hace la diferencia con los protones, que estos sí tienen carga positiva en el núcleo atómico. El objetivo del tema sobre los niveles subatómicos es que se dio a conocer sobre los elementos químicos que los poseen las cargas eléctricas, los protones y los neutrones. También se dio a conocer que los electrones poseen cargas negativas y los protones poseen cargas positivas, que estas son atraídas por las cargas eléctricas, que son negativas. Y por último, también se dio a conocer sobre los neutrones, que estos neutrones no poseen ninguna carga, que simplemente estos pasan solo en el núcleo atómico. Gracias.
buenos días, mi nombre es Carlos Intriago y como verán, yo les voy a explicar acerca de los niveles atómicos. Los átomos son la estructura más pequeña que forman parte de un ser vivo, es decir, son las estructuras básicas de todos los organismos que se encuentran en la naturaleza. Los átomos, que forman parte de la materia viva, reciben el nombre de bioelementos. Y son estos los que forman parte de una gran parte de los organismos, de todo ser vivo. Como por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, etc. Además de estos 4 bioelementos, también encontramos el azufre, el fósforo y el magnesio. El nivel atómico está formado a su vez por átomos y estos a la vez presentan unas partículas complejas. Los átomos están formados por partículas subatómicas como los neutrones, los protones y los electrones. Es así que todos estos forman parte de una masa. Un núcleo con masa o con uno o más niveles de energía, dependiendo de la clase de elementos de que se trate, con electrones girando a su alrededor, constituye un átomo. El núcleo atómico contiene subpartículas de varios tipos, pero la de mayor importancia con los protones con una carga eléctrica positiva y los neutrones compuestos por subpartículas con cargas negativas y positivas electromagnéticas que se neutralizan unas con otras. Cada subpartículas, protones y neutrones del núcleo cuentan con una masa atómica definida, pero para obtener un número atómico específico debemos considerar solo la suma de electrones en ese átomo. El nivel atómico está conformado por átomos y estos a su vez presentan una estructura muy compleja. Los átomos están formados por partículas subatómicas, como los neutrones y los protones y los electrones. Los átomos poseen la propiedad como la masa atómica, la valencia, la electronegatividad, entre otras. El nivel atómico es aquel que cuenta con uno solo. Si cumplen una función estructural, son bioelementos primarios. Son el carbono, el fósforo, el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno y el azufre, como les dije antes, que forman, por ejemplo, las membranas de las células, las proteínas, los ácidos grasos y los lípidos. Yo soy Melen Elizabeth Isa Lucio y el día de hoy voy a presentar el nivel molecular. Bueno, el nivel molecular está formado por 2 o varios átomos. También podemos decir que son agrupaciones de 2 o más átomos iguales o distintos. Dentro de este nivel también podemos distinguir las macromoléculas, las cuales son un conjunto de varias moléculas. Bueno, también encontramos las que son las supramoleculares y orgánulos. Estas están constituidas para formar la estructura de una célula, las cuales contienen una función. Estas también pueden interactuar entre sí mediante distintos tipos de fuerza. Bueno, ahora vamos a hablar de las macromoléculas. Las macromoléculas se componen de miles de átomos, pero también las podemos definir como la unión de una repetición de moléculas biológicas simples. Las 4 moléculas más importantes de las células animales son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Los orgánulos celulares son estructuras que se encuentran en el interior de toda célula. Estas varían en morfología, ya que se distinguen entre sí por sus distintas funciones que cumplen dentro de la célula. Por ejemplo, ribosomas, mitocondrias y aparato de Golgi. También se puede decir que los orgánulos se encuentran en
en las células eucariotas y procariotas. El tipo y número de orgánulos que se encuentran en una célula varía mucho de su función y estructura. Ahora vamos con las supramoleculares. Estas están formadas por varias moléculas, por ejemplo, por la unión de glúcidos y proteínas, para dar glucoproteínas. Gracias. Mi nombre es Brian Jaramillo y soy de nivelación veterinaria paralelo B, y el tema que me ha tocado exponer es niveles bióticos. Los niveles bióticos son los que manifiestan vida y en el mundo puede organizarse de diferentes formas. Por ejemplo, célula. La célula es la estructura más simple con capacidad para realizar por sí sola las tres funciones vitales. Está constituida por una membrana plasmática que contiene en su interior el citoplasma, una sustancia rica en agua. Todas las células móviles, además, en su interior almacenan información codificada, que en sí es el ADN. Las células no siempre presentan las mismas formas, en función de diferentes factores esféricos, cilíndricos, y hay dos aspectos que influyen más en las formas de la célula. Son la función que desempeña el organismo y las tensiones en las uniones entre ellas. Por ejemplo, las células eucariotas y procariotas. De ahí vamos a los tejidos. Los tejidos son aquellos materiales biológicos naturales constituidos por un conjunto complejo y organizado de células de uno o de varios tipos distribuidas regularmente con un comportamiento fisiológico coordinado y un origen embrionario común. Ejemplo de tejido es el muscular, que todo el mundo tiene. De ahí vamos a órganos. El órgano es una estructura compuesta de uno o más tipos de tejido. Los tejidos de un órgano trabajan juntos para cumplir una función específica. Un ejemplo de órganos es el corazón, que tiene tanto humanos como animales. De ahí seguimos aparatos y sistemas. Un aparato es un conjunto de órganos distintos por su estructura y que juntos contribuyen a realizar la misma función. Y un sistema es un conjunto de órganos con igual estructura y origen embriológico. Un ejemplo de aparato es el aparato locomotor y ejemplo de sistema es el sistema nervioso. De ahí seguimos a individuo. Individuo es cualquier ser vivo de cualquier especie, por ejemplo un gato, un perro, etc. De ahí nos vamos a población. Población es los organismos de las mismas especies que conviven en la misma área formando una población. Por ejemplo, todos los perros que existen en el Ecuador. De ahí nos vamos a comunidad. Comunidad es todas las poblaciones que viven en la misma área que forman en sí la comunidad. Ejemplo, pueden incluir la población de peces, otros peces, corales y otros organismos. De ahí nos vamos a ecosistema. Un ecosistema está formado por todos los seres vivos de un área específica, junto con el ambiente inerte o el ambiente abiótico. Un ejemplo de ecosistema puede ser el desierto, un bosque, etc. De ahí, para terminar, tenemos la ecosfera. Es la parte de la Tierra donde toda la vida existe. Incluye el terreno, el aire donde se puede encontrarse. Una ecosfera está compuesta de muchos biomas de distintas formas. Esto ha sido todo. Gracias. Mi nombre es Adrián Jaramillo y voy a hablar sobre el nivel celular. Se denomina nivel celular aquel compuesto por varias células. Una célula, en tanto, es la unidad estructural
y funcional más pequeña que puede reproducirse de manera independiente en un ser vivo. Por lo general, las células son microscópicas, se presentan con un núcleo y un citoplasma que se encuentran envueltos por una membrana. Nivel pluricelular, aquellos seres vivos que están constituidos por más de una célula. Pueden estar constituidos por una neurona, por un ganglio, cerebro, y esto llevaría a un ser vivo. Si colocamos en diferentes niveles de organización en una pirámide, el nivel celular estaría arriba de las partículas subatómicas, los átomos y las moléculas que no se consideran vivos. Inmediatamente por encima tendríamos los niveles de tejidos. Un tejido puede estar constituido por células de una sola clase, o todas iguales, o por varios tipos de células ordenadamente dispuestas, pero en todo caso células que forman juntas un tejido tendrán un origen común. La estructura de los tejidos se estudia visualizándolos en microscopios. Todos los tejidos de un organismo proceden de la división y de diferenciación celular que experimenta un cigoto tras la fecundación. En el embrión existen tres tipos principales de tejido: ectodermo, endodermo, mesodermo. Esos son los tres tipos, que se los deriva al resto de tejidos. El nivel de organización tisular no está presente de manera genuina, más que en dos grupos de los organismos, que son los metazos y las plantas vasculares. Cada uno ha desarrollado independientemente en el curso de la evolución, de manera ectodermo, endodermo, mesodermo. Esos son los tres tipos, que se los deriva al resto de tejidos. El nivel de organización tisular no está presente de manera genuina, más que en dos grupos de los organismos, que son los metazos y las plantas vasculares. Cada uno ha desarrollado independientemente en el curso de la evolución, de manera que el repertorio propio de ella está uno distinto. Tipos de tejidos. Tenemos cuatro tipos de tejidos: tejido cognitivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso. El tejido epitelial. El tejido epitelial es el que tapiza y protege la superficie internas o externas de los organismos o estructuras derivadas de superficies embrionarias, o un tejido de escasas sustancias intercelular que tiene células muy agrupadas. El tejido conectivo. El tejido conectivo consiste en la matriz determinada la clasificación de los tejidos conectivos. Por ejemplo, la dermis con abundantes fibras de elastina. Tejido cognitivo laxo, tendones y ligamentos, predominio de fibras colágenas, tejido cognitivo fibroso. El tejido muscular. El tejido muscular, con el tejido muscular tenemos la posibilidad de la contracción de los músculos, que está formado por células alargadas que pueden conectarse o relajarse cuando se estimulan. El tejido nervioso. El tejido nervioso está formado principalmente por los tipos celulares, por ejemplo, neuronas y glía, y cuya misión es recibir información del medio externo o interno, procesaría y desencadenaría una respuesta. Buenos días. Vamos a hablar sobre niveles del órgano. Órgano es la agrupación coordinada de diferentes tejidos que se desempeñan para una función particular. Ejemplo, vamos a hablar sobre el ojo, el cerebro, los huesos, el corazón. Ya sabemos que el corazón es el que bombea la sangre. Los pulmones son los que emiten y receptan el oxígeno. Hablemos sobre la piel. La piel es la que protege a nuestros órganos internos del exterior. Hablemos también sobre animales. Hay diferentes tipos de animales que tienen diferentes órganos adaptados a su naturaleza. Tenemos, por ejemplo, los ratones ciegos. Sabemos que ellos no ven, pero en cambio su olfato es más agudo.
ellos en la Tierra pueden sentir vibraciones las cuales no captamos nosotros. Hablemos sobre la ballena. Ellos tienen un sistema muy agudo para comunicarse a kilómetros. Hablemos sobre los murciélagos. Ellos andan solo en la noche. En el día, ¿por qué no? Porque sus ojos no están adaptados para el día. Pero en cambio en la noche ellos no pueden ver tampoco porque es de noche. Pero sus orejitas, ellas son las que captan el sonido a kilómetros para percibir el peligro. Ahora hablemos sobre el sistema de órganos. Son un conjunto de órganos parecidos, pero que realizan acciones independientes. Sigamos con el ejemplo del corazón. El corazón, los pulmones, el sistema nervioso, órganos digestivos. Es un conjunto de órganos vitales que funcionan entre sí para poder generar condiciones para la vida apropiadas, porque ya sabemos que si no puede estar un corazón si no hay un sistema nervioso. Ya, si no hay un sistema nervioso, ¿cómo van a funcionar los órganos digestivos? Entonces es muy necesario que estos estén complementados entre sí para que puedan generar una vida correcta, porque ya sabemos que si no funcionan adecuadamente existen problemas, están considerados como enfermedades catastróficas. No solamente sobre animales, personas, no. También en la naturaleza nos encontramos con los árboles, las hojas. Ya sabemos que en las hojas existen unas pequeñas venitas, las cuales estas reciben el CO2, eliminan el dióxido de carbono, lo transforman en el aire, reciben y captan la luz solar para que puedan realizar la fotosíntesis de esa manera. Entonces, con estos ejemplos nos damos cuenta de que los órganos son muy importantes para la vida. Gracias. A continuación, mi compañero. Conectados entre sí para que puedan generar una vida correcta, porque ya sabemos que si no funcionan adecuadamente existen problemas, están considerados como enfermedades catastróficas. No solamente sobre animales, personas, no. También en la naturaleza nos encontramos con los árboles, las hojas. Ya sabemos que en las hojas existen unas pequeñas venitas, las cuales estas reciben el CO2, eliminan el dióxido de carbono, lo transforman en el aire, reciben y captan la luz solar para que puedan realizar la fotosíntesis de esa manera. Entonces, con estos ejemplos nos damos cuenta de que los órganos son muy importantes para la vida. Gracias. A continuación, mi compañero. Nivel de sistemas y aparatos. Es un conjunto de órganos que constituyen en la realización de la función general de nuestro cuerpo. De ellos tenemos los sistemas, que son el conjunto de órganos y tejidos del ser. Y los aparatos son todo el conjunto de órganos que se agrupan para coordinar y realizar una función general del organismo, de los cuales tenemos el sistema muscular, que es el que se encarga de la función de nuestro cuerpo, se adapta a la postura y la locomoción. El sistema óseo es el conjunto de huesos que conforman al esqueleto, de los cuales tenemos 201 huesos. El sistema respiratorio. El sistema respiratorio se constituye desde la nariz, lo que es las fosas, desde que es la laringe, los pulmones, etc., lo que nos facilita el intercambio de gases. El aparato digestivo
está constituido por la boca, el hígado, el estómago, los intestinos, etc. Este realiza un proceso en el que se realiza la desintegración de los nutrientes buenos y los nutrientes malos, para luego asimilar y utilizarlos en nuestro organismo. Como siguiente tenemos el sistema excretor, que que se carga de la extracción de los procesos metabólicos y la regulación de la homeostasis, de mantener al cuerpo en equilibrio químico, expulsando toxinas de nuestro cuerpo que ya no sirven. El sistema circulatorio es la base del corazón, los vasos sanguíneos, las células sanguíneas, que sirve para transportar el O2 a las células de nuestro cuerpo. El sistema hormonal o sistema endocrino. Este sistema se encarga de las glándulas endócrinas, que son las encargadas de actuar en la regulación del crecimiento, el metabolismo y los procesos reproductores. El sistema nervioso es básicamente lo que es nuestra parte del cerebro y los nervios que lo constituyen. Este también se constituye de músculos y glándulas que detectan y analizan los estímulos de una reacción-acción. El aparato reproductor. Aquí vienen lo que son las gónadas, que vienen dentro de las gónadas lo que son los testículos y los ovarios, que estos producen gametos, como son parte progenitora y son conductos genitales. El sistema linfático son capilares circulatorios que recogen y transportan el líquido, acumulándolo en los tejidos y después para asimilarlo a sustancias. El sistema inmunológico es el reconocimiento estructural de todo nuestro cuerpo para preservar la identidad, y este es el encargado de crear anticuerpos para regular todos los anticuerpos malos que tengamos y preservarnos en buena sistema inmunológico.